cumplir ayer, será por 12 años y un mes. Esto, a priori, frente a tantos intentos o estrategias que habrá a partir de ahora también por parte de su defensa, ¿no? Es un proceso político complejo, por eso está con nosotros Claudio Blanchard, analista internacional, parte de la Universidad del Salvador. Claudio, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias. A ver, se acaba de abrir un nuevo capítulo en la historia política de Lula. Yo creo que se acaba de abrir un nuevo capítulo en la historia política latinoamericana. Digamos, hemos estado siguiendo estas últimas semanas, especialmente estas últimas 48 horas muy intensas, donde quizás el leitmotiv que se escucha por todos lados, un gran golpe al progresismo y a la izquierda latinoamericana. Y yo creo que es simplificar la cosa, y es un fenómeno mucho más profundo y mucho más grave de lo que parece. ¿Se acuerdan que en la década del 90 se decía, después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, todos los internacionalistas hablaban desde esa perspectiva? Yo creo que hay un antes y un después de Lula detenido. Creo que lo que se instala definitivamente es la división entre lo viejo y lo nuevo. Y no solamente está afectado el progresismo latinoamericano, sino la política clásica como forma de hacer política y en algunos casos como modus operandi. ¿Y Lula, ¿no? qué es? ¿Lo viejo o lo nuevo? Y Lula claramente responde al modelo tradicional histórico de la política, quizás se remonta a un modelo que viene del siglo XVII, que es lo que se está diluyendo en el mundo, no solamente en América Latina. Y en este esquema se abre un gran interrogante. En primer lugar, las políticas orientadas a sujetos colectivos parece que dan espacio al ciudadano, y el ciudadano se pregunta, ¿y lo que me dice este político, a mí en qué me toca? ¿No? El que está escuchando en la casa seguramente se hace esa pregunta. Y hoy, digamos, es algo que está esperando resolverse en las próximas elecciones en Brasil. Ese antes y ese después que decís para Brasil, primero, ¿no? Sí. ¿Llegará a nosotros también en materia política? Y yo creo que se están dando fenómenos de reidentificación de las identidades políticas en Argentina y en el mundo. Y un efecto inmediato que es la profundización del espíritu republicano de alguna manera. ¿Esto qué significa? No solamente más transparencia en los actos de gobierno, sino un necesario involucramiento de la justicia en los procesos políticos. Y esto es algo novedoso. Ahora, estamos mirando la realidad de Brasil y no podemos evitar hacerlo con ojos argentinos, pero también muchos se preguntan cómo puede llegar a afectar esta crisis política de Brasil a la Argentina, ¿no? Siendo dos economías absolutamente ligadas. Mira, en principio la gran expectativa, por lo menos que se escuchó últimamente de los funcionarios del gobierno, ayer, antes de ayer, es apostar al sostenimiento de la institucionalidad en Brasil. Argentina lo necesita. Brasil tiene una expectativa de crecimiento para este año, más o menos un 3%, que significaría un crecimiento del 1% en la economía nacional. Por eso realmente es muy importante la estabilidad política para Brasil. Igual tengo la impresión de que estamos muy lejos en materia de justicia, ¿no? Respecto a lo que pasó en Brasil y lo que nos pasa a nosotros con fallos que todavía nos siguen asombrando para mal acá. Sí, y la justicia brasilera también, digamos, en cierta medida está en un entredicho por el fallo que condena a 12 años y un mes a Lula. Es también controvertido. Porque se apuró, porque por ahí las pruebas no parecen que sean tan fuertes, pero en la práctica, acá lo que sucede es, hoy Lula está preso y no puede ser candidato. Y lo que hemos visto en las últimas 48 horas, muy bien cubierto por Pepe Gil Vidal, fue la construcción del mito heroico y la lógica de la política heroica y épica de América Latina en los últimos 80 años. Pero yo creo que no le alcanza eso para Lula poder influir e instalar un candidato lo suficientemente potable a quien trasladarle los votos. ¿Te parece que no, que la persona que pueda designar, digamos, como sucesor dentro del PT no va a tener, digo, en definitiva, sí, el caudal de votos de Lula es de Lula, pero que a quien él señale no va a tener la misma fuerza ni la misma contundencia? Yo creo que no. Incluso vos fijate que en una época con un Lula ascendente, la nominación de Dilma Rousseff no fue una garantía de continuidad exitosa del modelo del PT. Entonces, en un Lula débil, es mucho más difícil la instalación de un candidato.
Ahora, marcabas recién en un momento esto de que ya no puede ser candidato, que es un dato fundamental porque es más allá de lo que pase con su condena. Digo, aún si consiguiera la libertad, Lula ya no puede ser candidato. Hay interpretaciones diversas en esto. Lula ya tiene condena de segunda instancia, lo que significa que ya lo inhabilita para otra posibilidad electoral. Pero además se enfrenta en mayo y en junio 2 causas más. Claro. Y tiene, además de esas 2 causas, 4 más en danza que, digamos, si la velocidad de la justicia ha sido la que ha demostrado el juez Moro, seguramente se van a apurar para lograr la conclusión de esto, ¿no? Definitiva. Claudio, ¿y el progresismo qué después de Lula, digamos? ¿Va a perder la batalla? ¿Va a crecer la centro-derecha en Brasil o no? Mira, yo leía unas declaraciones de Lula que decía, si ves a un viejo de izquierda seguramente es porque están problemas, uno tiende hacia el centro, un poco la teoría de Baglini aquí en la Argentina, ¿no? Lula ha demostrado una fenomenal capacidad de negociación en el mundo legislativo brasileño que es muy difícil, algunos dicen que es casi legislación tarifada. Ha tenido la enorme capacidad de incluir más de 35 millones de brasileros, sacarlos de la pobreza e ingresarlos a la clase media y sacarlos de la indigencia. Pero lo que no ha podido Lula es modificar la lógica de la corrupción en la política de Brasil. Y yo creo que en líneas generales en América Latina se está dando el fenómeno que la gente dice, bueno, basta con la corrupción. Digamos, y están reclamando un cambio. Ollanta preso en Perú. El Kuczynski renunciado. Claro. Lula preso. Maduro que queda como el adalid de una época progresista en franca decadencia. Digamos, claramente hay un antes y un después. No tiene la rimbomancia de la caída del muro de Berlín, pero sucede. Ahora, ¿qué pasa en Brasil con el actual presidente que enfrenta también otros procesos, digamos, y también relacionados con causas de este tipo? ¿Qué pasa con la fortaleza de este gobierno en ese contexto? Yo creo que la gente está acostumbrada a este modelo de política en líneas generales y hay cierta sostenibilidad, especialmente por el establishment institucional brasilero, que es mucho más sólido que el argentino. En ese sentido, siempre escuchamos las historias de Itamaraty, wow, la política exterior brasilera, el poder judicial con cierto sentido de independencia. Temer tiene causas judiciales peores que las de Lula e infinitamente peores que las de Dilma. Sin embargo, yo creo que el sentido de estabilidad va a primar en Brasil y la racionalidad mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Y un juez Moro lo tendremos en la región? ¿Lo tendremos aquí en Argentina? ¿Un juez Moro? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil de pensarlo. Las idas y vueltas del Poder Judicial se da también en toda América Latina. En Argentina hay claramente un proceso de avance de la justicia en determinadas causas y cierto sentido de independencia que quizás no se ha visto hasta ahora. Pero creo que es un proceso que aún en Argentina tiene que consolidarse. Sí, aparece esta mirada todo el tiempo, ¿no? Digo, la mirada de mirar la realidad de Brasil desde lo que pasa en Argentina. Hubo muchos comentarios al respecto de cierto silencio de otros líderes de la región a partir de esto que está pasando con Lula ahora. ¿Cuál era la expectativa? Digamos, ¿va a haber otra vez quizás una actuación conjunta de los líderes latinoamericanos en torno a este proceso que se está dando con Lula? Yo creo que no. Porque si hay algo que se da en la política internacional en general, en el mundo, es un retorno a un proceso casi de neofeudalización donde los presidentes miran mucho la política interna. Y si uno ve incluso desde Trump y la lógica de las decisiones de los Estados Unidos, es un modelo que prácticamente en el mundo se está instalando. Entonces la mirada interna tiene mucho más peso que la mirada internacional. Y desde el punto de vista de la Argentina, creo que la política exterior de este gobierno está apostando un fortalecimiento del Mercosur como un ámbito de negociación internacional de políticas económicas, y yo creo que la apuesta del gobierno de Macri va a ser la sostenibilidad del equilibrio en Brasil y acompañarlo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Bueno, gracias Claudio por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amable, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos